Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inquietos TV. Hoy la propuesta es que te quede con nosotros durante una hora de programa porque vamos a hablar del autoconocimiento activo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A conocernos hacia nosotros mismos, nuestro interior, qué nos pasa emocionalmente, para luego así saber qué decisiones podemos tomar. Qué importante que es saber qué nos pasa, ¿no? En cuanto a lo emocional, a saber si nos animamos a hacer algo, a tomar riesgos, a los nuevos desafíos. ¿Cuántas cosas trabajamos para encontrar la paz y para saber que estamos en el camino correcto? Conocernos a nosotros mismos nos lleva también a tomar decisiones, a optar por nuevos desafíos. Y esto nos lleva también a poder, por ejemplo, cuando tenemos nuestro propio negocio, nuestro propio emprendimiento, a tomar decisiones, a saber que si tenemos un dinero, ¿qué podemos hacer con él? Si podemos invertir, si vamos a ahorrar, qué tipo de inversores somos, estos riesgos que uno toma cuando tiene su propia empresa, su propio emprendimiento. Vamos a tocarlo obviamente con dos profesionales, pero antes te invito a que nos presentemos y luego sí te las presento. Bueno, y aquí estamos, obviamente un programa muy interesante donde el autoconocimiento se va a hacer presente con dos notas, donde vamos a saber reconocernos en todo lo que van a hablar estas dos profesionales que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar conociendo a María Laura Cabrera. Ella obviamente es licenciada en comunicación social, pero además brinda asesoramiento sobre inversiones. ¿Qué hacer con este dinero que muchas veces tenemos y que no sabemos dónde colocarlo? Muchas veces tenemos miedo a las estafas, esa toma de riesgo, ¿no? De saber qué vamos a hacer porque queremos potenciar lo que tenemos. Bueno, con ella vamos a estar hablando acerca de estos temas, acerca de las inversiones, y nos va a brindar obviamente un consejo muy educativo. Por supuesto que hablar también del perfil emocional, de qué tipo de personas somos, por qué estamos en esta búsqueda del bienestar, por qué muchas veces no nos encontramos a nosotros mismos. Y para abrir paso a este camino, vamos a estar charlando con Paola Lobillo. Ella es mentora, es terapeuta, nos va a ayudar sobre todo a conocernos y saber que hay distintas herramientas que pueden aportarnos y mucho para cambiar. Sí, para saber que con todo lo que somos, lo vivido, lo positivo, lo negativo, siempre podemos integrarlo a nuestro ser para estar mejor. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Bueno, te invito a compartir la primera parte de esta nota. Bueno, el mundo emocional obviamente nos rige a todos, ¿no? Quienes tenemos emociones, quienes sentimos cuando nos pasan cosas positivas, cosas negativas, todo está a flor de piel y eso se refleja. Es por eso que vamos a meternos en este mundo maravilloso y saber que hay diferentes herramientas, diferentes maneras para que podamos obviamente estar mejor, encontrar esa paz que muchas veces necesitamos. Estoy en comunicación con Paola Lobillo. Ella es terapeuta y mentora, ¿no? Especializada en descifrar biografía emocional. Bienvenida, Pao. Gracias. Bueno, primero les quería agradecer por esta inquietud, ¿no? Por conocer lo que hago, cómo lo hago, ¿no? Y un poco también de mi propia biografía, que de eso se trata, ¿no? Yo empecé hace más o menos 20 años y un poco por curiosidad, ¿no? Digo, bueno, había ese llamado o esa necesidad de saber más de mí. Hoy le decimos autoconocimiento.
Yo en ese momento no sabía. Y empecé a indagar, bueno, y así fue como me contacté con Reiki y hice el primer nivel, el segundo nivel, porque yo encima cuando empiezo algo, no solamente que lo hago para mí, sino que también quiero empezar a saber el cómo, qué hay detrás, ¿no?, de lo que está pasando. Pau, bueno, vos sos abogada y profesora de inglés y lo resalto porque bueno, es como que diste un giro bastante amplio en tu vida. Sí, en realidad empecé como profesora de inglés y después con un título terciario dije, bueno, ¿por qué no tener uno universitario? Y después con el universitario dije, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué? Entonces ahí también eso fue otro punto de inflexión en mi vida, porque dije, ¿qué me dice un título? ¿Qué dice de mí un título? Y con el tiempo, y con este camino recorrido, me di cuenta que no decía nada, o que solamente decía lo que servía para un plano, pero no me estaba sirviendo para lo que yo originariamente me había movido, que era mi búsqueda por eso más, eso que había más allá, en lo profundo. Y así fue como, te decía recién que empecé con Reiki, dejé por completo las otras actividades, porque bueno, en el medio vinieron hijos y llegué a 4, entonces en un momento en el que estaba muy abocada a los chicos, pero en paralelo siempre en esta búsqueda individual. Y después me contacté con meditación y como te decía, cada cosa que hago no es solamente que la llevo a la práctica en mí, sino que más quiero saber cómo, qué hay atrás, qué pasa, por qué, para qué sirve, cómo se hace, qué busca, ¿no?, cuál es el fundamento. Y así me empecé a meter más sin querer a estudiar un poco más, un poco autodidacta también, ¿no?, en este camino. Y me acuerdo que cuando una vez acompañé a mi hijo más grande, el que tiene 29, al psicólogo, le contaba toda la historia, me dice, pero vos hiciste mucha terapia, ¿no? Digo, yo nunca hice terapia de la convencional, ¿no?, de la tradicional, Sí. lo que digamos un psicólogo. Me dice, no te puedo creer, porque tenés una forma de abordar el tema y lo tenés tan masticado que parece que hubieses tenido años de terapia. Claro, estas son terapias, pero son terapias complementarias, le digo, que acompañan cualquier otro tipo de terapia. Entonces ahí empecé en esta búsqueda personal y dije, no soy esa abogada, no soy esa profesora de inglés, no soy ni siquiera esa mamá, y hasta me despojé de mi nombre, tampoco soy Paola. Pero cuando me di cuenta que esas eran todos atribuciones o bueno, títulos o personajes adquiridos, dije, pero ¿qué hay abajo de todo eso? Y ahí me encontré con la esencia. Y a partir de ahí empecé a estudiar más y entonces hice neurodescodificación, neurogenealogía, programación neurolingüística, constelaciones, bueno, memorias sálmicas, ya no me acuerdo cuántas formaciones tengo, pero el objetivo es siempre el mismo, el autoconocimiento. Y hablas de biografía emocional y bueno, obviamente preguntarte qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de esta biografía emocional. Sí, la biografía emocional es el hilo conductor, ¿no?, de nuestra vida, porque en realidad todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos tienen una base, y la base es emocional. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, pero siempre se repite la misma historia, siempre tengo el mismo tipo de pareja, siempre se me presenta y no puedo salir de este trabajo, tengo un bloqueo, o me cuesta enfrentarme al público. Digo, hay determinados patrones, creencias, bloqueos, pensamientos, ¿no?, que muestran que hay detrás una emoción, una o varias, ¿no? Pero hay emociones que van marcando nuestra biografía, ¿sí? Y entonces lo que hacemos, lo que hago por medio de la terapia, es llegar a esa emoción original, esa que se gestó en algún momento, en algún evento en la vida y fue condicionando
y se fue estructurando a lo largo de nuestras experiencias. Y un día se detona con un síntoma, detona con una crisis, detona con una separación, detona de mil formas, ¿no? Pero no está ahí el tema está justamente en nuestra biografía emocional. Entonces me di cuenta que vamos a decodificar ese primer momento. Qué lindo esto que decís, porque nos lleva muchas veces a estas preguntas, ¿no? Que como vos decís, nos solemos hacer de que, bueno, siempre me pasa lo mismo, soy repitente en ciertos actos. Y bueno, uno siempre se pregunta el por qué, ¿no? Y bueno, todo tiene como un sentido, ¿no? Como vos lo planteás, ¿no? De saber por qué somos así. Y de alguna manera también es fácil poder romper con este ciclo, con esta cadena de secuencias repetitivas. Mira, lo del tema de si es fácil o difícil, eso depende también de cada persona, ¿no? Porque yo acá, yo sirvo solamente de guía, no es que vengo con el título ni de sanadora, ni vengo a curar, no. Yo guío a la persona para que encuentre sus propios porqués y sus propios para qué. Porque no sirve de nada que yo lo diga. Entonces la persona me dice, sí, claro, ahora me doy cuenta. Y es ese momento eureka que lo es todo, porque ahí cuando la persona se da cuenta de dónde viene, cuál es el origen, qué pasó, ahí es cuando empezamos a decodificar. Y ahí es cuando ingresamos en el inconsciente. Entonces, eso es lo que decodificamos, el inconsciente. Algún evento, en algún momento de tu vida, hizo que una determinada situación, uno sintiera que no tiene las herramientas para manejarlas y lo enfrentamos en soledad y no hablamos. Y quedó ahí. Entonces queda encriptada ahí. Por eso la decodificamos. Esa emoción después se va estructurando, ya van pasando otras situaciones a lo largo de nuestra vida, que va fortaleciendo ese modo que aprendimos de sobrevivir en ese momento, y un día algo lo detona. Y ahí es cuando aparece. Porque las emociones son atemporales. Entonces el guión sigue siendo siempre el mismo, cambian los actores. Me gusta cómo lo planteás, porque bueno, obviamente transmitís esa paz interior que muchas personas están buscando en el día a día. Y también, para ya dejarlo un poco para el próximo bloque, preguntarte cómo haces, ¿no? Porque bueno, nombraste que bueno, has estudiado un montón de terapias que son tan importantes, ¿no? Y que al mismo tiempo, ¿cómo haces para unirlas a todas? Porque bueno, haces registros akáshicos, tarot evolutivo, enneagramas, memorias sálmicas, reiki, bueno, toda tu formación en neurociencias, que bueno, neurodecodificación, genealogía. ¿Cómo haces insertar todas estas terapias en un trabajo de acompañamiento para las personas? Pero si te parece, después de esta pequeña pausa nos empezás a contar. Sí, ¿Sí? Porque es muy interesante la pregunta. Dale, genial. Ya volvemos. Próximamente en Adelia María Isona. Sumergite en un camino de equilibrio y bienestar con Ángeles Fenoglio, parapsicóloga, matrícula profesional 011, tarot, limpiezas energéticas, guía espiritual, radiestesia y además descubrí la radiónica, una tecnología energética que armoniza tus chakras, purifica tu hogar y negocio y potencia tu bienestar. Atención personalizada. Reserva tu turno al 3385 44 67 68. Coordina con Ángeles día y hora de tu consulta. Transforma tu energía, renova tu espacio, eleva tu espíritu con Ángeles Fenoglio. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco Ortopédico,
seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. El gobernador Martín Yayora encabezó el encuentro con intendentes de 28 municipios que forman parte del Plan de Coordinaciones Locales de Educación, CLE. Con esta acción, la provincia descentraliza fondos a los municipios para invertirlos en proyectos que deben tener como norte acciones públicas educativas destinadas a profundizar, mejorar y acompañar los aprendizajes de la lectura, la escritura y matemáticas, acompañando las trayectorias de cada uno de sus alumnos. Yo creo que ustedes van a ser y tener esa posibilidad de ser los primeros intendentes en que a través de las CLE, y nadie se va a olvidar quién fue transformando la educación en cada una de sus ciudades. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Bueno, continuamos y qué lindo que es sentirse acompañada de gente linda que para todos los programas me busca un look, y es el caso de Aurora, que hoy, miren qué bonita elección de este vestido espectacular, justo para esta época donde empezamos a caminar la primavera. Divino este vestido, miren qué lindo, una onda genial, muy práctica, divino, precioso. Lo van a encontrar en Aurora, que está recibiendo camisas, jean, bueno, ropa para toda clase de mujeres. Así que aprovechen y vayan y visiten su local. Como siempre, el mejor calzado de Calzado Horrocks. Hoy hemos elegido unas botitas bajitas al tobillo, muy para acompañar este vestido en color suela. Así que muchísimas gracias, Calzado Horrocks, que además tiene una amplia variedad en zapatillas, ¿sí?, que podés usar, urbanas, deportivas. Bueno, un excelente calzado para esta época donde empezamos a soltar un poquito la botita y nos animamos al calzado urbano. Así que vayan y visiten Calzado Horrocks. Estoy maquillada, peinada por Natalia Gómez Peluquería. Hoy la verdad que lindísimo el maquillaje, siempre con excelentes productos, Nati, así que muchísimas gracias. Hoy hicimos un recogido, miren qué bonito, precioso, Muchísimas gracias, Nati, por acompañarme en los diferentes programas. Hoy le dimos respiro a nuestras uñas, sí, hoy nada más le pusimos nutrición y apenas un poquito de color, porque nuestras uñas necesitan fortalecerse. Y si bien son hermosas las semipermanentes, siempre necesitamos hacer en el camino, cada algunas semanas, una nutrición para nutrir y obviamente sacar nuestras cutículas, limarlas. Bueno, en todos estos cuidados está Eliana Bisotto con Coquetas Manicurías, una muy buena opción, y obviamente hay que seguir los consejos de Eliana, que cuida las manos. Aprovechen a nutrirlas, a ponerse no solamente nutrición y vitaminas en las uñas, sino también en la piel. Bueno, lindísimos los consejos, pero nosotros tenemos que seguir disfrutando este programa que tiene muchísimo contenido. Porque en esta búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, te cuento que Paola tiene un proyecto que es muy lindo y que habla de tu vida, es una biografía emocional propia de cada uno. Y en esta biografía que cada uno tenemos de nuestras emociones, obviamente se abre un abanico de posibilidades donde hay varias herramientas que nos ayudan a conseguir este bienestar, esta paz que necesitamos, y sobre todo sentirnos libres, ¿no? Esta libertad para saber que podemos disfrutar de nuestra propia vida. ¿Qué te parece si vamos al reencuentro de la segunda parte de esta nota? Bueno, nosotros seguimos charlando con Paola, obviamente llevando una linda tarea, ¿no? El de acompañar a personas que necesitan un bienestar, una paz interior,
Y sobre todo, esto que nos había quedado del bloquecito anterior, preguntarte cómo convergen, ¿no? Todo lo que has estudiado, desde, bueno, el tarot, registros akáshicos, reiki, neurodecodificación, bueno, muchísimas constelaciones familiares, dentro de uno de los servicios y propuestas que tenés para contarnos, ¿no? Sí. Bueno, yo parto de una premisa. Para mí es que toda persona puede reencontrarse. Y con reencontrarse, ¿qué quiero decir? Que no hay nada afuera, está todo dentro de cada uno. Y con esto me gustaría hacer una aclaración me gustaría derribar algunos mitos que andan dando vueltas, ¿no? Como el tema de soltar, por ejemplo, ¿no? Parece que hay que soltar y la gente se lo tatúa y parece no, y soltarlo y ya. Y no se trata de soltar, se trata de integrar. Porque todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia es parte de nuestra biografía. ¿Y qué voy a soltar? Al contrario, lo tengo que integrar, aceptarlo, verlo, ¿no? Y una vez que lo honro, que es fundamental porque es parte mía, ahí es cuando se produce la reestructuración, ¿no? Y ahí es cuando es una herida, por ejemplo, pasa a ser parte del cimiento de mi nueva historia. Qué lindo esto que decís, ¿no? Todo lo que vivimos lindo, fuerte, intenso, forma parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro ser interior. Así es. Sí. Y está eso, y después está el famoso libro, con todo respeto al autor, que dice, este dolor no es mío, pero ¿cómo que no es mío? Si lo estoy pasando yo, entonces, ¿es mío? Claro que sí, lo integro, lo acepto. ¿Otra vez seguimos tirando todo afuera? No. Después decimos, deja de entregarle el poder. No le estoy entregando el poder a nadie, el poder es mío, lo tengo yo. Puede ser que esté tapado, puede ser que esté disminuido, puede que no lo esté viendo. Pero todo está dentro mío, entonces ese es mi objetivo, que cada persona encuentre sus herramientas, que las tenemos todos. Así. Paola, bueno, uno de tus proyectos que me encantó el título es Tu vida, es tu biografía emocional. Proyecto que sin duda está bueno para compartir, para que bueno, la gente sepa también acerca de lo que vos haces y este trabajo que llevas adelante, ¿no? Sí, entonces respondiéndote un poco la pregunta anterior. Dale. Tengo una persona que inicia una terapia y en la primera sesión ya me empieza a contar cuál es su problema y ahí es cuando empiezo a usar las distintas herramientas que tengo, porque ahí empiezo con PNL, ¿no? Programación neurolingüística, que me da esta escucha activa, ponerme en el lugar del otro, hacer una calibración, ¿no? Entendiendo que la otra persona tiene su propio mapa mental distinto al mío, distinto al tuyo, y que está bien y es tan válido como el de cualquiera. No es el territorio, nadie tiene la verdad, pero es su forma de percibirlo, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar entro en el campo de la otra persona y según el conflicto voy viendo, ¿no? Y por supuesto, cuál es su propósito de vida, si lo puede decir, si lo tiene, ¿no? ¿Qué quiere? Y la mayoría de la persona dice, quiero paz, quiero tranquilidad, quiero ser feliz, pero para llegar a eso, claro, hay que empezar a limpiar, le digo yo. Y ahí es cuando aparece, si es un tema, por ejemplo, hoy empecé con una contractura, a veces empiezan, y parece que fuera algo tonto, pero bueno, no, empecemos por ahí, vamos. Y ahí empieza la neurodescodificación, ¿no? Y le pongo neurodescodificación porque de todas las formaciones la base es la neurociencia. Entender cómo funciona el cerebro y esta posibilidad de la neuroplasticidad, ¿no? De poder modificar constantemente nuestras conexiones neuronales, es una característica que tiene el cerebro que nos habilita esto de siempre podemos volver a empezar. Siempre está la posibilidad de volver a empezar.
Y tengo personas de 68 años, por ejemplo. Y vos decís, 68 años, y sí, claro que sí. Qué mensaje tan positivo, ¿no? Que nos estás dando para poder iniciar. Es como tomar la decisión de arrancar, ¿no? Y saber qué es lo que quiero. Claro que sí. Es fundamental que la persona esté dispuesta realmente a cambiar, ¿no? Y más que a cambiar es más bien a cambiar sería a limpiar, ¿no? A encontrarse con esas partes que nadie quiere ver de uno, porque enfrentarse a una terapia, sentarse, significa remover, significa llorar, significa conectarse con emociones o con aspectos míos que los tengo allá guardados. Es como si fuera una obra de teatro y tenés el reflector que da justo en el personaje que está hablando. Pero hay una parte oscura atrás que no se ve, pero es también parte del escenario. Entonces, la idea siempre es iluminar todo el escenario, traer todo eso que no se ve, mirarlo, aceptarlo como parte mía, integrarlo. Y acá viene lo de los 3 pasos que yo menciono. Contame. En la descripción de mi Instagram. Porque primero lo que hacemos justamente es descifrar, como te decía. Muy bien. ¿No? Ver qué hay ahí atrás. Luego integramos como segundo paso para después reestructurar. Pero ya reestructuramos desde un lado consciente. Y esa es la verdadera libertad. Esa paz y esa tranquilidad y esa libertad se logra cuando podemos elegir nosotros mismos sin condiciones, sin ese mandato, sin esa creencia que incorporé cuando era chica, que mi mamá decía, no, pero no te vistas así porque significa, bueno, todas esas cuestiones que las tenemos todos, ¿no? Porque crecimos de esa manera, con esas autoridades que fueron de alguna manera, ¿no?, marcando. Claro, mandatos, creencias. Qué bueno lograr descifrar eso y sobre todo esto que un poco vos hacés hincapié, ¿no? En descifrar los mensajes del alma, en honrar las heridas, ¿no? En dónde encontramos nuestro poder interno también para conseguir ser nosotros mismos, encontrarnos a nosotros, poder disfrutar de esa paz que muchas veces necesitamos y sobre todo de esta palabra que mencionaste recién, ¿no? Tan importante, sentirnos libres, sentirnos en libertad. Claro. Ahí tenemos hoy un uso de la palabra libertad que parece que fuera, por ejemplo, no veo la hora, por ejemplo, que mis hijos sean grandes para ser libres. No, pero no se trata de eso. No pasa por ahí, ¿no? Es mucho más profundo y la libertad tiene que ver con ya no querer encajar, o es como si habláramos de un rompecabezas, ¿no? Y yo tengo una pieza y no encaja, y no es esa la pieza que tengo que poner ahí. ¿Pero por qué no es? Porque no es mía. Quizás es la de mi mamá, es la de una maestra del colegio, es de alguien que marcó un punto en mi vida. Y yo me quedé con eso, porque me sirvió en su momento para sobrevivir, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, cuando me di cuenta que esa pieza no es mía, se la devuelvo, y acá puede llegar a aparecer constelaciones, ¿no? La devuelvo, ordeno el sistema, ocupo mi lugar y ahora yo decido. Y ahora sí encajo, pero encajo conmigo. Siempre todo es conmigo, no hay nada afuera. Qué lindo esto que decís, Pau, y ojalá muchísimas personas se animen a cruzar esa línea y hacer ese cambio. Obviamente te voy a preguntar un poco cómo son tus medios de comunicación, de atención, ¿no? Para la gente que tenga interés en asistir a un encuentro con vos. ¿Cómo lo puede hacer? Yo en mi página de Instagram tengo directamente mi WhatsApp. Entonces me mandan un mensaje ahí directamente y los atiendo yo, porque sí, es algo que me gusta, es esto de personalizarlo, ¿no? Y enseguida aparece mi voz y hago contacto enseguida, porque es ahí donde tenemos una persona, un ser humano que está comunicando con otro. Entonces ahí no hay ni un contestador, ni tengo una secretaria, yo directamente.
y se contactan conmigo. Y esa es la forma, y de hecho tengo gente de Costa Rica, de España, de Islandia, de Holanda, no sé, así y es lo que nos permite justamente porque las sesiones son online. Qué bárbaro, qué bueno, ¿no? Esto de acercarnos. Tu Instagram es concienciainfinita.ok, ¿no? Sí. Bueno, Pau, es un placer haberte tenido en el programa. Se nos pasó rapidísimo los minutos charlando y me gusta y ojalá sirva este encuentro y esta charla para ser generadores de diferentes cambios. Así que muchísimas gracias, muy agradecida de tenerte en el programa. Seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes una vez más por habilitar este espacio. Gracias. Y súper interesante también lo que comparten ustedes. Estuve mirando, sí, hay algunos programas y la verdad que todo yo siempre digo, aunque sea una sola persona que le sirva, sí, es suficiente. No importa la cantidad de seguidores, aunque haya uno que le sirva, está. Qué lindo mensaje. Muchas gracias, Pau. Sí. Besito grande. Gracias a ustedes, muchas gracias. Beso grande. Gracias. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. ¿Sos comerciante o emprendedor? Con tarjeta CETAM tenés 4 millones de pesos en 36 cuotas fijas y con tasa bonificada. Así de simple, acompañamos tu crecimiento. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, ¿cuánto cuesta, no, animarse a invertir o averiguar acerca de qué o cuáles, ¿no?, instrumentos hay para que nosotros podamos colocar nuestro dinero? Y eso muchas veces nos da miedo, pensamos que nos pueden estafar, y qué importante que es saber que hay profesionales que nos brindan todos sus saberes para que no tengamos miedo y nos animemos. Y es el caso de nuestra invitada. Hoy vamos a estar charlando con María Laura Cabrera. Ella es licenciada en Comunicación Social, orientada en Administración y Gerenciamiento, pero además brinda educación acerca de las inversiones, de saber qué optar. Y en esto te invito a que te quedes con nosotros, que escuches y que tomes nota porque es muy clara, muy precisa en cada uno de los consejos que nos va a brindar. Te invito a ver la primera parte de esta nota. Bueno, siempre decimos que es importante perderle el miedo a los números, saber que si llevamos adelante un emprendimiento, un comercio, una empresa, debemos
mirar estos números y saber qué podemos hacer. Si tenemos dinero, dónde lo podemos invertir, de qué manera, si conviene invertir o ahorrar. Bueno, qué importante que son todos estos consejos y qué mejor de la mano de una profesional que la tenemos en comunicación virtual. Estoy hablando de María Laura Cabrera, a quien le doy la bienvenida. Ella es licenciada en comunicación social, pero además es especialista en finanzas, en inversiones, en esto que nos cuesta tanto animarnos a indagar. Laura, un placer tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Mucho gusto, Silvina. Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, gracias por la presentación. Sí, como decía, soy licenciada en comunicación social. Mi orientación fue hacia administración y gerenciamiento. Y bueno, a partir de eso y a partir de todos los movimientos que hubieron en nuestro país, que ya son de público conocimiento y que todo el mundo sabe, empecé a ver qué hacemos con los ahorros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos ahorros? ¿Los dejamos abajo del colchón? Y no, porque si tenés pesos, probablemente se te desvalorizaron un montón. Entonces, al involucrarme buscando alternativas para invertir esos ahorros, empecé a estudiar con gente como Santiago Bulat, que es muy conocido, hice cursos con él, también en muchas charlas con Elena Financiera, que es otra referente muy importante también de la Argentina y mujer también por sobre todas las cosas, que ha salido adelante junto con su empresa que se llama Esmeralda Capital. Bueno, y un montón de gente para poder lograr obtener la matrícula de la Comisión Nacional de Valores. Lo que nosotros hacemos con una compañera es dar charlas y cursos sobre qué son las inversiones desde la parte educativa. No hacemos nosotros ninguna recomendación de inversión, porque para hacer recomendaciones de inversión tenés que tener justamente esta matrícula de la Comisión Nacional de Valores. Qué lindo esto que decís, ¿no? Darle el enfoque educativo, la orientación educativa. Laura, antes de seguir avanzando en esto de la charla y en esto donde vos realmente has logrado focalizarte y capacitarte, vos en este momento, ¿dónde estás viviendo? Yo en este momento vivo en la ciudad de San Luis, en una ciudad cerquita que se llama Juana Coslay, pero trabajo en San Luis Capital. Administro un consultorio odontológico que, bueno, tiene un montón de cosas, desde proveedores, de qué hacer con lo que ingresa, separar también, ¿no? Lo que ingresa para los proveedores, para los mecánicos dentales, que vendrían a ser también como unos proveedores de servicio. También, bueno, hago marketing digital, un poco de community manager, hago un poco de todo. Bueno, qué lindo esto que nos decís, ¿no? Porque bueno, obviamente siempre en el camino de descubrir, y más cuando uno va estudiando, ¿no? A lo largo de los años, es como que vamos encontrando el camino a seguir, ¿no? Y este caminito que vos recién nos decías te fue llevando a encontrarle una vuelta a algo que muchas personas necesitan, y es esto que vos decís, ¿no? Saber qué puedo hacer con este dinero, con lo que me va a sobrar, con lo que me va a quedar, para no perderlo. Una necesidad. Y aparte, la educación te achica los tiempos y la forma de cometer errores. Entonces, es importante capacitarse lo más que se puede. En internet hay muchísima información, muchísima, no siempre buena. Y con el tema de las inversiones, sobre todo, es muy fácil caer en estafas. De hecho, Córdoba, en Río Cuarto, si no me equivoco, hay una estafa muy grande que se hizo, que cayó en Generación Zoe, que mucha gente cayó en una estafa piramidal del tipo de las inversiones, porque te decían, bueno, vos dame la plata, que yo te la manejo y tenés un rendimiento exorbitante. Cosa que no pasa en las inversiones, no pasa nunca, ni a los mejores inversores les pasa, de tener ganancias exorbitantes. Entonces, bueno, para no caer en esas estafas hay que educarse.
Y aparte termina siendo una necesidad. Cuando vos tenés un emprendimiento y te está yendo bien, vos decís, bueno, y ahora con este sobrante, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos y qué hacemos? ¿Lo invertimos cómo? Bien, ¿y cuáles son estos instrumentos de inversión que podemos encontrar, que están disponibles, que son fáciles, por ejemplo, para, no sé, el emprendedor que hace poquito que inició, o el que lleva ya años, o el pequeño comercio? Lo primero que hay que diferenciar es entre invertir y ahorrar. No es lo mismo invertir que ahorrar. Uno puede invertir sus ahorros, pero ¿qué parte de los ahorros? Todas personas, todo pequeño empresario, emprendedor, tiene que tener un fondo de auxilio, ¿sí? Un fondo que vos digas, bueno, con esta plata que tengo acá guardada, voy a poder tirar 3, 4 meses si me quedo sin trabajo. O si me quedo sin, o si tiene una baja en el negocio, o porque es un negocio estacional. Ponele, viste que los negocios estacionales andan bien en verano y decaen en invierno. Bueno, para eso hay que tener ese fondo de emergencia, ¿bien? O se te rompió el auto, tenés ese fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia, ¿cómo lo tenemos que tener? En algún instrumento que tenga liquidez, que yo lo pueda sacar rápidamente. Esos fondos, esos activos que tienen liquidez y que se pueden sacar rápidamente y que no son riesgosos, porque otra cosa que hay que saber de las inversiones es que cada inversión tiene un riesgo, mayor o menor. Yo me tengo que conocer bien, tengo que hacer un análisis personal y decir, bueno, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto estoy dispuesto a poner mi capital y cuánto estoy dispuesto a perder de ese capital? Bueno, estos fondos de emergencia no tienen que estar en alto riesgo, porque si vos lo necesitas mañana, lo pusiste, ponele en una opción. Esa acción bajó y vos necesitas la plata para comprar la cubierta del auto, no la vas a tener. Bien, entonces hay instrumentos de renta fija que son los más seguros, que te pueden dar la liquidez. No te la da, por ejemplo, un plazo fijo. Yo escucho mucha gente que me dice, bueno, la pongo en plazo fijo. Sí, pero si te enfermas mañana, el plazo fijo tenés que esperar a que venza. Exacto. Entonces, no estaría siendo un activo que me dé liquidez. ¿Está bien? Entonces tendríamos que ponerlo en algo como un fondo común de inversión, en las carteras, por ejemplo, las billeteras virtuales. Exacto. O las cuentas remuneradas. Ahora los bancos tienen todos cuentas remuneradas. No sé si te apareció en el extracto del banco, sí. Te dice si querés tener una cuenta remunerada. Sí. Bueno, esos te dan pequeñas ganancias, porque a pequeño riesgo, pequeña ganancia. Sí. A mayor riesgo, mayor ganancia. Más o menos así se mueve el mercado de capitales. O sea, mucho para investigar y para ver qué nos conviene. Y esto que vos decís, ¿no? De saber, de conocerse a uno mismo y saber qué arriesgo yo y a su vez qué voy a necesitar también, porque es como vos decís, saber qué me puede pasar y en qué momento yo puedo rescatar ese dinero para lo que se venga, ¿no? Lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo. Después decir, bueno, yo estoy dispuesto todos los meses a poner 100.000 pesos para el fondo de emergencia, 100.000 pesos para un fondo de retiro, por ejemplo. Para el día de mañana, que todos sabemos que el tema de las jubilaciones en Argentina sí. Son un poco bajitas. Bueno, sobre todo si sos monotributista, si estás ahí con un trabajo de relación de dependencia que no tengas un sueldo exorbitante, no seas un gerente, bueno, sabés que tu jubilación va a ser chiquita. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos preparando para el futuro. ¿Cuándo nos empezamos a preparar para el futuro? Lo antes posible. La gente, los chicos, los jóvenes, cuentan con el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? Hay
ya me estoy metiendo, me parece que No, está me bien. voy a meter demasiado ya en otras cosas, pero bueno, hay una fórmula que se llama interés compuesto. ¿Qué quiere decir el interés compuesto? Yo invierto este dinero, al mes siguiente tengo una rentabilidad. Invierto esa rentabilidad más otro poco de dinero y al siguiente, y así, y va creciendo exponencialmente, ¿sí? Bueno, la gente que tiene tiempo, los chicos, un profesional recién recibido, ¿cuándo empieza a pensar en su jubilación? El día que se recibió, el día que tiene el primer trabajo, ahí empezamos a pensar en eso, ¿ok? Entonces, quizás de acá a 30 años, eso que vos vas ganando tiene una rentabilidad espectacular. ¿Sí? Sí, sí, y nos preparamos. Nos vamos preparando, Laura. Nos vamos preparando. Tenemos que hacer una pequeña pausa, muy cortita, rapidita nada más, y seguimos charlando porque tu enfoque, que es educacional, nos viene muy bien para aquellas personas que, como te decía al principio del programa, por ahí son temerosas, no saben, tienen miedo a las estafas, dónde poner ese dinero. Pero si te parece, después de esta pausa seguimos charlando, ¿sí? Perfecto. Ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Ya llega la 36ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte, del 2 al 5 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María, en el marco de la celebración por sus 30 años de vida, entrada libre y gratuita. Contáctanos al 03585 420 779, Avenida San Martín 275, y por nuestras redes sociales, WhatsApp 03585 154 954 37, Facebook e Instagram como Sociedad Rural de Adelia María. ¡Vamos todos a la rural! Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos, oficinas en Adelia María, Las Heras 503. El programa sigue avanzando y en este autoconocimiento activo que te invitamos a pensar, tenemos que saber que cada uno de nosotros, cuando nos brindan conocimiento e información, somos capaces de hacerlo, somos capaces de decidir dónde invertir nuestro dinero, de qué manera, y qué mejor cuando alguien nos brinda diferentes herramientas. Y es el caso de nuestra invitada María Laura Cabrera. Por eso seguimos hablando en esta segunda parte de la nota. Bueno, seguimos hablando con Laura. Cuántos temas para hablar donde uno, quiere indagar, saber un poquito más, porque despierta obviamente la curiosidad y el miedo, sobre todo a no perder o caer en estas estafas, viste, que son muy comunes, porque confiamos, no sabemos, desconocemos, tenemos muy poca información. Entonces, qué bueno que es tu trabajo de focalizarte en educar, ¿no? sobre lo financiero, y además también cómo prevenir que no nos pasen estas estafas. Es que lo que pasa es que con la situación del país, la gente se desespera. Y es normal, porque vos te ves que más o menos, ves que tú te entran 100.000 pesos y ahora este año quizás no tanto, pero hace unos años atrás teníamos una inflación del 20%, esos 100.000 pesos te quedaban en 80.000 pesos, tu poder adquisitivo. Entonces la gente, al tener ese temor, le daba la plata a cualquiera para que le hiciera trader o alguna cosa de esa, y hay mucha gente con ganas de sacarle la plata a la gente de bien, lamentablemente.
O a veces piensa que le va a salir bien la operación y no le sale. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le digo a toda la gente que me consulta y a la gente que va a los cursos nuestros? Le decimos, manéjense ustedes, háganse cargo, hay que hacerse cargo de su plata, no se la puedes dar a otro para que otro te la maneje y después si te fue mal la culpa es de otro. No, hagámonos cargo. Por ejemplo, el mercado de capitales se maneja a través de los brokers, de las ALIC se llaman las cosas. Hay un montón, tenés Balance, Invertir Online, hay un montón. Si buscan en la Comisión Nacional de Valores, están incluso rankeadas cuáles son las mejores, cuáles son las que, esta otra se llama Cocos. Hay muchísimas. Yo opero con IOL y Balance, Invertir Online y Balance, que son las que conozco, las que confío, y la verdad que tienen una interfaz muy fácil de manejar que lo puede hacer cualquier persona. No hace falta que seas profesional ni nada, solamente tenés que dedicarle un poquito de tiempo y descargarte la aplicación en el celular, y desde ahí lo único que tenés que hacer es transferirle dinero de Mercado Pago, de tu cuenta de banco, siempre tenés que ser vos el titular, a una cuenta que también sea titular tuyo. No te la puede derivar, no te puede transferir otra persona. Tu cuenta a la cuenta broker, ¿sí? Y ahí tenés un montón de opciones. Incluso tenés para hacer el check para ver el test, para ver qué tipo de inversor sos. Hay 3 tipos de inversores. Están los inversores conservadores, que son aquellos que no toleran el riesgo. Son aquellos son los que tienen la plata guardada bajo el colchón, que dice yo, pesito sobre pesito, papelito arriba de papelito. Bueno, para esos inversores están buenos, por ejemplo, la renta fija, que la renta fija son aquellos activos en los que nosotros sabemos cuánto vamos a recibir. Te presté 100.000 pesos, me devolves $100. Ponele. Puede ser así. Podemos entrar en pesos y recibir dólares al final. Puede ser. Puede ser que entramos en pesos y recibimos pesos. Bueno, una de las rentas fijas son, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, las obligaciones negociables, los bonos. Otro perfil de inversor es el perfil moderado. Ese que, bueno, se arriesga un poquito. Vos decís, bueno, la verdad que me arriesgo un poquito. Entonces, mi cartera, ¿cómo la voy a armar? 50%, 60%, 70% renta fija con estos activos, bonos del tesoro, bonos de provincias, voy a poner fondos comunes de inversión, voy a poner, por ejemplo, no sé, dólares, cauciones, alguna de esas cosas. Y el otro pedacito, un 30% quizás, en acciones, CDRs, esas cositas que no sabes bien cómo va a ir. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones es cuando vos compras un pedacito de una empresa. Cuando vos compras un pedacito de una empresa, sos un poquito dueño. Entonces, si yo tengo Coca-Cola, soy un poquito dueña de Coca-Cola. ¿Qué hace Coca-Cola? Me da dividendos. Me da, si ellos ganan tantos millones, los dividen un porcentaje entre los inversores. ¿Está bien? Entre los accionistas. Soy accionista de la empresa. Eso se usa mucho, el tema de dividendos, para los CDRs, que son las inversiones, que son las acciones de Estados Unidos, ¿sí? De otros países. En Argentina no hay una política de dividendos, pero hay algunas empresas que sí dan dividendos. Son mínimos, serán, no sé, 4 pesos, porque depende de la cantidad de acciones que vos tengas, la cantidad de dividendos que te tocan. ¿Está bien? Y claro, de acuerdo al pedazo de la empresa que vos tengas, si vos tenés un pedazo grande, te toca mucho. Si tenés pedazo chiquito, te toca poquito. Bueno,
Esos son los moderados. Tengamos un 70% de bonos de renta fija y un 30% de renta variable. Bien. Después, el otro perfil de inversor que nos queda es el agresivo. Es el que yo tengo esta plata y voy por todo. El que le apuesta al pleno en la ruleta. ¿Viste? El que, bueno, no me importa perderla porque yo la tengo esta para jugar nada más. Entonces va todo a renta variable. O su cartera se compone mayormente de renta variable. Muchos irán hacia las criptomonedas, que tienen una volatilidad tremenda, y que eso ya es otro tema para otro programa, porque criptomonedas es otro mundo tremendamente grande y distinto a esto de las inversiones, y está menos regulada. Ese es el problema con las criptomonedas. Por eso... Y que hoy en día, bueno, son muchos los jóvenes también que apuestan, ¿no?, a las criptomonedas y todo eso. Pero bueno, de todas maneras, es bueno saber que hay 3 tipos de inversores, y qué bien que nos explicaste la diferencia de cada uno de ellos. Hay que conocerse. Exacto. Vos decís, bueno, yo cuánto estoy dispuesto a perder. Y ahí en cada uno de estos brokers tienes para hacerte el test. Entonces, incluso en los bancos también. Bien. Vos entras a la cuenta del banco, te vas a fijar que en la parte de inversiones te dice perfil de inversor. Entonces vos apretás ahí en donde dice perfil de inversor y automáticamente te descuelga un montón de preguntas que vos pones sí, no, y te dice qué perfil de inversor sos. Bien, que eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que tenga una cuenta. ¿Quiénes pueden invertir? Eso es importante también. Dale. ¿Quiénes pueden invertir? Personas físicas. Bien. Que tengan una cuenta de banco, que puedan decir de dónde sacaron los fondos. Muy bien. Dato no menor. No menor. O sea, si uno trabaja todo en negro, bueno, ahí se te va a complicar un poco, porque todo esto está atravesado por la UIF y por el ARCA. Bien. Todo queda registrado ahí y todo es informado a esos entes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo soy monotributista y soy de una categoría en la que me dice que facturo 1 millón por mes, no puedo estar invirtiendo 1 millón por mes en la cosa, porque el ARCA va a decir, ¿y cómo vive? Sí. Claro. ¿Dónde está la factura, señora? Bueno, pero qué importantes estos datos que no son menores para tener en cuenta, para saber qué hacemos. Indudablemente hablar de todos estos temas es lindo, interesante y da para seguir hablando, Laura. Ojalá que podamos nuevamente en algún momento volver a conectarnos. Pero antes, para cerrar la nota, quiero que me cuentes los servicios que prestás, las capacitaciones y cómo te encontramos en las redes sociales. Bueno, a mí en las redes sociales me encuentran como Laura Cabrera Finanzas. Estoy mayormente en Instagram. Ahí, en este momento, por ahí comparto cosas de finanzas. No estoy exclusivamente compartiendo sobre eso en este momento. Pero bueno, voy a empezar a compartir más y me van a seguir desde ahí, desde Adelia María. Si me siguen, les comparto más información. Yo comparto la información que a mí me parece la más confiable, la gente que yo he escuchado, he presenciado, he estado en cursos y charlas con esta gente y sé de dónde vienen y sé que son gente idónea. Exacto. Sobre todo lo que tiene que tener en cuenta la gente es que no le den la plata a nadie. No se la den a nadie. Nadie la va a cuidar mejor que uno mismo. Exacto. ¿Quién va a cuidar el esfuerzo de tu trabajo? Nadie. Más que vos mismo? Entonces, pongámonos las pilas, nos abrimos el broker. Si no saben cómo abrirlo, me escriben un mensaje en el Instagram y yo les aviso, yo les cuento, y o les mando un videito de cómo se hace. Y claro, sí.
Laura, y bueno, también sí. con una amiga, tengo una amiga con la que solemos dar las charlas, que ella es especialista en criptomonedas. Por eso te decía que para la criptomoneda es otra historia, es otro tema, y Eli es muy copada en ese sentido también, así que genial. Después también les comparto dale. Lo de él para lo de ella, porque si hay alguna persona que le interese el tema de criptomonedas, seguro que sí. ¿Por qué no? Seguro que sí. Laura, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Beso grande desde aquí. Y bueno, seguramente vamos a volver a conectarnos. Besito. Gracias por convocarme. Saludos. Gracias. Llegamos a los últimos minutos del programa muy lindo, inspirador, donde, bueno, cada uno de nuestros invitados nos dejó algo. Por eso elegimos esto de pasos que inspiran, ¿no? ¿Cuánto caminito hay que hacer para conseguir lo que realmente soñamos, de la manera en que lo hacemos y también cómo proyectamos? Proyectamos en la gente lo que nosotros somos, lo que hacemos, y además, sobre todo, esto de tener empatía, de saber que cada uno en sus diferentes roles aportan y mucho a una sociedad, y que alimentamos a aquellas personas que muchas veces no encuentran ese rumbo. Bueno, desde aquí nosotros tratamos de que cada historia tenga un sentido y llegue a vos. Por eso nos estamos despidiendo y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que además sientas que tenés un espacio aquí en nuestro programa, que podés venir a contarnos tu historia, si sos profesional, si sos amante del deporte, si te gusta cantar, si te gusta hacer alguna artesanía. Nosotros valoramos a cada una de las personas por sus capacidades, por lo que hacen. Y recuerden que somos inspiración de muchas otras personas más que están del otro lado. Nos volvemos a reencontrar, si te parece, dentro de 7 días. Chao.